Españoles alerta. La paz no es un reposo cómodo y cobarde frente a la historia. La sangre de los que cayeron por la patria no consiente el olvido, la esterilidad y la traición. Españoles alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo, del interior o del exterior. La guerra no terminó en abril de 1939, ya que el estado de guerra se prorrogó hasta abril de 1948. El objetivo no solo era castigar a los presuntos culpables, sino instaurar un clima de terror que paralizara a los posibles opositores al régimen. Y esto lo va a lograr a través de instrumentos políticos, judiciales y administrativos. El principal de ellos fue el aparato judicial, que estaba subordinado al gobierno, con un predominio de la justicia militar sobre la civil. Los antecedentes legislativos a la persecución o a acabar con los derrotados de la guerra civil se inició durante la misma. En septiembre de 1936, la Junta elaboró un decreto de confiscación para el Estado de los bienes particulares de todos aquellos que apoyaban la República. En enero de 1937, la Junta de los Sublevados creó la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados. Esta comisión recogía todos los expedientes de expropiación enviados por las comisiones provinciales sobre los responsables de daños o perjuicios causados a España, siempre según el criterio del gobernador civil, y de los condenados en consejos de guerra por actos y omisiones contra el movimiento nacional. La aplicación de este decreto seguía los siguientes pasos. En primer lugar, el juez instructor convocaba al expedientado para leer los cargos que pesaban sobre él y comunicarle su derecho a presentar pliegos de descargos. Muchos de estos expedientados no comparecían porque estaban en paradero desconocido o porque habían pasado a la zona republicana o estaban en la cárcel o habían fallecido. Todas estas situaciones no impedían que el expediente continuara. El siguiente paso, el juez pedía informes a las nuevas autoridades y a la Guardia Civil sobre la conducta política y social del encausado. A continuación, él y el juez instructor embargaba preventivamente esos bienes e enviaba un informe a la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, donde su jefe sancionaba. Pocos casos de expedientes quedaban sobreseídos. La cuantía de las sanciones dependía más del valor de las propiedades y de la posición social del encausado que de su actuación política, y la mayoría de las multas eran superiores a las posibilidades económicas de los encausados, ni siquiera se cubrían con el embargo de los bienes. Las sentencias de estas sanciones no se podía interponer ningún tipo de recurso. La legislación que se elaboró durante el franquismo en la década de los 40, tienen una serie de leyes que a continuación os voy a desarrollar. En febrero de 1939 se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, cuyo objetivo era castigar todas las formas de subversión y apoyo al bando republicano, incluso de aquellos que no habían participado en hechos de armas, y lo curioso de esta ley es que su aplicación era desde octubre de 1934, cuando la Revolución de Asturias. ¿A quiénes se les podía aplicar esta ley? A los mayores de 15 años, a las personas con alguna enajenación mental e incluso a los fallecidos, donde sus herederos estaban obligados a cumplir dichas sanciones. ¿Qué tipo de sanciones cubría esta ley? Había tres grupos: restrictivas de la actividad, como la inhabilitación en el cargo; limitativas de la libertad de residencia, como el extrañamiento, el confinamiento o el destierro; y económicas, con multas o incluso pérdida total de los bienes. Incluso, en casos especiales, se podía perder la nacionalidad. Las dos primeras, las relativas a las restrictivas de actividad y a las limitativas de la libertad de residencia, prescribían a los 15 años, pero las sanciones económicas nunca prescribían. Para la aplicación de la ley, se creó un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, formada por 2 militares, 2 miembros de la Falange y 2 magistrados. En la labor de investigación se pedían informes a las fuerzas policiales, a miembros de la Falange, al alcalde del pueblo y al cura de la localidad sobre el encausado.
El tiempo máximo para la resolución de los casos era de un mes, pero casi nunca se cumplía por la cantidad de expedientes, la lentitud del sistema y la falta de medios. Esta ley estuvo vigente hasta el año 1945 y desde su creación hasta su fin de la ley se pasaron por el tribunal 400.000 expedientes, siendo la mitad de ellos procesados y sancionados. La mayoría de los casos eran destacados políticos republicanos, ya fuera que estuvieran en el exilio o fallecidos. 3 años después, en febrero de 1942, se produjeron cambios en la ley, sobre todo en la rebaja de las exigencias. La razón estribaba en que había un gran número de causas y la mayoría no podían pagar las multas. Entonces quedaron fuera los sancionados con penas inferiores a 6 años y un día, los afiliados a organizaciones políticas, los asistentes a reuniones o manifestaciones, los electores de las candidaturas de partido y, por último, los asalariados o aquellos que no superaran las 25.000 pesetas de patrimonio. Todas estas penas serían sustituidas por inhabilitación para cargos públicos entre 2 y 5 años. Además, en esta reforma de la ley se traspasaron las funciones de los tribunales regionales de responsabilidades políticas a las audiencias provinciales. Ese mismo mes, entre ese mismo año, se aprobó también la Ley de Depuración de Funcionarios Públicos. El objetivo era reintegrar a los funcionarios en sus puestos a aquellos que merecían por sus antecedentes y por su conducta, y también imponer sanciones de carácter administrativo a los que participaron o prestaron ayuda al bando republicano. Los encargados de dichas investigaciones eran los ministerios. ¿Cómo se aplicaba esta ley? Primero se debían presentar por parte de los funcionarios una declaración jurada. En segundo lugar, los ministerios nombraban a unos instructores para que investigaran la conducta de los funcionarios y decidían sobre la veracidad de las declaraciones juradas, basándose en informes y declaraciones de otros centros como las auditorías de guerra, el Servicio Nacional de Seguridad, el Servicio de Información, la Policía Militar, entre otros. Esto terminaba con una propuesta del instructor admitiendo o sancionando a dicho funcionario. ¿Qué pasaba si el funcionario no presentaba una declaración jurada? Esto no paralizaba el expediente y se publicaban edictos pidiendo dicha comparecencia. Si seguía sin presentarse, era separado del servicio. En septiembre de 1939 se aprobó la Ley de Incautación de Bienes de antiguos sindicatos marxistas y comunistas. Establecía que todo el patrimonio de estas organizaciones, edificios, locales, periódicos, mobiliario, cuentas corrientes, pasaran a manos de la Falange. Las instalaciones y rotativas de los periódicos pasaron a formar parte de la prensa del movimiento y los locales y edificios se convirtieron en sedes institucionales franquistas o pasaron a manos de la Central Nacional Sindicalista. Por otro lado, se devolvieron todas las fincas requisadas y ocupadas durante la guerra a sus propietarios. En enero de 1940 se aprobó que no se admitiría ningún tipo de detención sin una denuncia previa por escrito. Estas denuncias eran anónimas y no requerían ningún tipo de fundamento, simplemente bastaba con acusar a la persona de masón o de rojo. En marzo de 1940 se aprobó la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo. El tribunal estaba con sede provisional en Salamanca, ya que toda su documentación de las logias estaban allí incautadas, y el 2 de junio de ese mismo año se constituyó dicho tribunal, y el presidente era Marcelino Ulibarri Eguilaz, un militar carlista, que un año después fue sustituido por el teniente general Andrés Saliquet. Hasta 1963 estuvo vigente dicho tribunal y pasaron por él 80.000 expedientes, y los acusados eran acusados de defender ideas contrarias a la religión, a la patria o las instituciones. Las penas iban desde la incautación de bienes y cárcel, con penas entre 12 y 30 años, hasta la pérdida del puesto de trabajo o inhabilitación para ejercer cargo público. Este hecho solo estaba especificado para los masones. Ese mismo año, al mes siguiente, en abril, se aprobó lo que se llama la Causa General de la Revolución Marxista.
cuyos objetivos eran legitimar el gobierno de Franco, justificar el golpe de julio de 1936 y sobre todo criminalizar a la República y sus apoyos. Franco dio una orden al ministro de Justicia, Esteban Bilbao, para que recogiera toda la información sobre los hechos delictivos cometidos contra personas y bienes en España desde la proclamación de la República en 1931. Toda esta información estaba a falta de verificación, ya que la fuente principal eran denuncias anónimas. El ministro se lo encargó al fiscal general del Tribunal Supremo, Blas Pérez González. Se recopiló información hasta los años 60, y esto va a ser la base para fundamentar las acusaciones en todos los consejos de guerra y en los tribunales especiales. Un decreto de abril de 1969 se hizo que prescribieran todos los delitos anteriores al 1 de abril de 1939. Otra ley, aprobada en marzo de 1941, la Ley de Seguridad del Estado, estaba compuesta por 12 capítulos según el tipo de delito. Entre ellos se castigaba la actividad subversiva que atacara al régimen, al ejército, a las instituciones o a los símbolos nacionales, la propaganda ilegal y el asociacionismo, la difusión de rumores que perjudicaran al régimen, incluyendo en ellos los chistes sobre Franco, que eran considerados como un crimen contra el régimen, la convocatoria de huelgas, así hasta 12 tipos de delitos. Todos ellos eran entendidos como delitos de traición. Las penas de cárcel iban de 15 a 30 años para los promotores de las actividades y de 8 a 12 años para aquellos que simplemente participaran en las mismas. Y también había pena de muerte para los que ejercieran la lucha armada. En marzo de 1943 se dio una nueva definición de rebelión militar, considerando cualquier infracción de las leyes del orden público como delito de traición a la patria. Todas estas acciones eran juzgadas por tribunales militares. Y por último, la Ley de Represión contra el Bandidaje y el Terrorismo de abril de 1947 estaba especificada esta ley para luchar contra la guerrilla de los maquis y la oposición armada. Su contenido recogía toda la legislación anterior y confirmaba la atribución de delito político a los tribunales militares. El objetivo de esta ley era dar cobertura legal a la guerra sucia de la Guardia Civil y del Ejército contra la guerrilla antifranquista, ya que los guerrilleros nunca fueron considerados combatientes, sino simplemente bandoleros. La justicia en esta época podemos decir que fue poco justa. Los acusados carecían de las mínimas garantías procesales. El acusado conocía los cargos contra él en el mismo momento del juicio. No se verificaban las denuncias, bastaba simplemente con los antecedentes políticos y las denuncias eran anónimas. El acusado era objeto de torturas, vejaciones y malos tratos por las fuerzas del orden o el ejército o las fuerzas parapoliciales de la Falange. El abogado defensor era obligatoriamente militar y muchas veces su formación jurídica dejaba mucho que desear. La tramitación de los juicios era breve, pocos días. Se instruía la causa, se juzgaba, se condenaba y se ejecutaba. Además, los juicios podían ser conjuntos por delitos diferentes. Si hacemos una radiografía de los acusados, podemos decir que la mayor parte eran campesinos o obreros industriales vinculados a organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Sin embargo, se dio una amnistía general para todos los delitos cometidos por personas que lucharon en el bando nacional.